tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos desde la Colmena, espacio producido por la Dirección de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello. En esta entrega conversaremos con el padre jesuita José del Rey Fajardo, director del Centro de Investigaciones Históricas de esta Casa de Estudios. El vasto currículum de nuestro entrevistado da cuenta de sus estudios de Ciencias Sociales y Filosofía y Letras, por supuesto, en la Universidad Javeriana de Bogotá en 1958. Es teólogo egresado en 1964 del Instituto St. George en Frankfurt, Alemania. La Universidad de los Andes le confiere en el año 1969 el título de doctor en letras. 10 años más tarde, en la Universidad Javeriana de Bogotá, recibe el doctorado en historia. En el área de la docencia y la investigación, su trabajo ha sido incesante. Desde 1965 es miembro del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP. También es investigador del Instituto Histórico de la Compañía de Jesús en Roma y del Instituto de Administración Local de Madrid. Es profesor de seminario en la Escuela de Letras y Filosofía y en la Escuela de Comunicación Social. Dicta clases de metodología de la investigación en el área administrativa en la UCAP. Ha sido director de las Escuelas de Filosofía y Letras, decano de la Facultad de Humanidades de Educación y vicerrector académico. Es fundador de la Universidad Católica del Táchira, de la cual ha sido rector en diferentes periodos. Es miembro de número de la Academia de la Historia y ha recibido numerosos reconocimientos como el Premio Nacional a Academia de la Historia en el año 1990. El padre José del Rey Fajardo está hoy con nosotros para conversar de la misión de la Compañía de Jesús en nuestro país y de su experiencia como investigador e historiador. Bienvenido, padre, ¿cómo está? Gusto tenerlo aquí. Además, este estudio es conocido para usted en la época que era decano de la Facultad de Humanidades y Educación. Guarda gratísimos recuerdos. Bueno, para de todos. Luchas juveniles, de deseos de superación, de hacer una gran escuela de comunicación social como la que logramos en aquel tiempo. Y de los cuales pues, nos sentimos muy orgullosos de haber salido realmente de esta escuela. Bueno, llegó hace medio siglo. ¿Qué significó para un maño este viaje al trópico, padre? Bueno, yo me imagino casi que es hoy un sueño virtual. Cambiar la España franquista, pobre, que venía recuperándose lentamente de la terrible guerra civil del 36 al 39, con 1 millón de muertos, con cantidad de dificultades. La gente joven, los profesores jóvenes habían muerto. Y sin embargo, yo aprendí que la vida es reto. Llegó de 17 años. De 17 años. Hoy eso sería contra los derechos humanos. Sí, señor. Llegó de 17 años y se encontró un país que lo acogió con los brazos abiertos. Así es, así es. Mira, yo siempre me he sentido venezolano porque... Más venezolano que cualquiera. He luchado por las fronteras de Venezuela y me he jugado la vida. Y cuando acabé mi rectorado en la Universidad Católica del Táchira, el único homenaje que quise recibir fue el que me hizo el Consejo Municipal, que era hijo adoptivo de San Cristóbal. Dije, a mis 68 años he vuelto a nacer con una ciudadanía tachirense que me enorgullece. Bueno, cocho, eso tiene su significado hoy en día. Ahora, ¿qué ha significado, hablando de significados, padre, qué ha significado para usted la UCAP? Bueno, la UCAP para mí fue mi primer campo de batalla. Yo venía de Alemania, mi preocupación siempre fue el método y la disciplina. Porque las ciencias envejecen rápidamente. El conocimiento, y en aquel entonces no existía ni internet, ni todos los medios modernos, uno se da cuenta que uno tiene que dotar al alumno de instrumentos que le sirvan para toda la vida. Yo fui enemigo de la memorización. Si está en el papel, tienes que aprender a buscar dónde está esa información y a tener una capacitación mental, metodológica y disciplinada que te lleve siempre a buscar el mejor rendimiento. Para mí fue un reto. Y el reto fue la Escuela de Comunicación Social, en donde me tocó tomar medidas drásticas. Yo introduje el teatro contra la voluntad de muchos profesores. ¿Por qué el teatro? Porque yo decía, oye,
el alumno tiene que manejar ese lenguaje directo, coloquial, sabio, prudente, aguerrido. Y eso se aprende Fíjese, en padre, el teatro. Y en un inciso lo que usted está diciendo, ¿quién iba a decir que con el paso de los años el teatro actualmente en la Venezuela en la que nos encontramos es una forma de comunicación, es un medio más en el cual se están diciendo cosas ante lo que está sucediendo en muchos medios, ¿no? O sea, es una herramienta. Así es. Sí. Mira, yo siempre he creído en el poder de la palabra. Una vez le dije al presidente Chávez, mira Chávez, Venezuela va camino de la no comprensión del otro. ¿Y por qué? Porque lo que para unos es verdad, para otros es mentira. Lo que para unos es justicia, para los otros injusticia. ¿Dónde está el problema? En que todos lo hablamos con las mismas palabras, el mismo idioma. Por lo tanto, estamos condenados a no entendernos. Hace falta un intérprete. ¿Y cuál es el intérprete? Que la palabra no sea devaluada, que la palabra adquiera su valor original. Y entonces todos, cuando hablamos de justicia, hablaremos de justicia. Yo digo, cuando hablan de diálogo, lo primero que hay que solicitar cuando un gobierno quiere diálogo es decirle, ¿qué entiende usted por diálogo? ¿Qué entiende usted por justicia? ¿Qué entiende usted por verdad, por todos los grandes valores? Porque mientras tanto, si no, tenemos el peligro de hablar el mismo idioma y de no entenderlo. Redefinir las palabras. Ahora, padre, retomando pues esto de la historia, usted ha pasado por varios cargos administrativos aquí en la universidad, pero el único que ha repetido es el centro que hoy dirige. ¿Por qué? Ay, esa es una pregunta indiscreta. Para eso estamos los periodistas. Bueno, mira, el Centro de Investigaciones Históricas fue el buque insignia de esta universidad. Y digo esto porque los que configurábamos el instituto fuimos los expertos que laboramos muchos años a la Cancillería para las fronteras tanto con Colombia como con Guyana como con Brasil. Nuestras publicaciones y nuestras actuaciones en el mundo del Ministerio de Relaciones Exteriores y también en todos los congresos que teníamos que ir, dignificó la posición de Venezuela. Entonces, tú comprenderás que cuando uno se siente una pieza útil de un gran engranaje, no solo científico, sino de Estado, como era el Ministerio de Relaciones Exteriores, eso te invita a seguir creciendo, a seguir investigando, a seguir estudiando. Bueno, yo recuerdo cosas muy simpáticas, cuando yo estaba en Sevilla buscando toda la documentación sobre el Golfo de Venezuela, entonces las cosas de siempre. Un señor, uno de los que servía los libros y los documentos, un día me dice, mire, aquel señor que usted ve allá, legajo que usted pide, lo pide él después. Era un colombiano. Un seguimiento cuerpo a cuerpo, padre. Ahora, retomando el trabajo ahorita del centro que usted dirige, ¿qué criterios están privando, qué criterios privan para la selección de un tema a investigar? Bueno, yo creo que por eso me han puesto en el instituto, porque lamentablemente los viejos nos fuimos y el instituto como que perdió un poco su carta de navegar. Ha hecho cosas, pero perdió la estrella polar que debía guiarla por los mares para los cuales fue creado. Yo pienso que al designarme a mí, a mis 80 años, de nuevo, señores, 80 años. Oye, quieren volver a retomar lo que fuimos. Está muy bien. Ahora, también usted ha investigado mucho sobre la labor de los jesuitas, la historia de los jesuitas en Venezuela. ¿Podría decirnos, bueno, un poco en qué consiste esa labor, cómo se ha hurgado? Y es una labor extensa, además, la investigación de los jesuitas en nuestro país. Mira, la historia de los jesuitas no se puede entender de modo objetivo. Son parte del mito y del antimito. Generan adhesiones y generan odios. Pero yo sí te puedo decir lo siguiente, que un gran historiador norteamericano
dice que lo mismo que fue el Cister en la Europa medieval, que hace todo el arte gótico, las grandes catedrales góticas, son los jesuitas desde el Renacimiento hasta la Ilustración. Los jesuitas invadieron el mundo a través de la ciencia, de la educación y de la cultura. ¿Y en Venezuela han marcado una impronta, padre? En Venezuela parece, bueno, en el nuevo Reino de Granada, porque Venezuela... Claro, muy reciente, relativamente, ¿no? Venezuela es Venezuela a partir de 1777, porque no olvidemos que todos los Andes era el nuevo Reino de Granada. Todo lo que es entre el Orinoco y el Amazonas, la Guayana, dependía del nuevo Reino de Granada. Y los jesuitas siempre defendieron que las fronteras de Venezuela era el Amazonas. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, ¿qué significó la presencia de los jesuitas en América y en el mundo? Porque el año 1767 el rey Carlos III expulsa a los jesuitas de todos sus dominios. Es quizá la expulsión que más impacto creó en el mundo cultural internacional, porque ellos mantenían las universidades. Por ejemplo, la Universidad de Caracas, cuando se funda la Universidad de Caracas, el rector y sus principales decanos venían de la Universidad Jesuítica de Santo Domingo. Y muchos del occidente de Venezuela se habían formado en la Universidad Javeriana de Bogotá. En el momento de la expulsión, los jesuitas tenían en Colombia dos universidades, la Javeriana de Bogotá y la de Popayán. Entonces, ¿qué significaba la educación? Podemos encontrar tres niveles. El gran nivel, un gran colegio jesuítico en Europa, bueno, era prácticamente una universidad. Sí. En América solo podían México y Lima tener esa actitud. La segunda era los mandos intermedios, que eran las grandes capitales, como Bogotá, como Quito, bueno, y fundaron sus universidades. Y la gran revolución comienza en ciudades pequeñas. Mérida, donde los jesuitas abren su colegio en 1628, pues había un solo profesor, porque eran colegios, 500 habitantes tenía Mérida. ¿Cuántos eran los alumnos? 20. Padre, vamos a tener que hacer un programa exclusivamente sobre historias jesuitas en Venezuela. Es apasionante. Lamentablemente el tiempo, como siempre nos sucede, se nos viene encima. Créanme que ha sido muy grato conversar con usted. Solamente por una duda, ¿cuántos libros ha escrito sobre la Compañía de Jesús? Bueno, ¿tiene el número? 67. No, sobre la Compañía de Jesús y sobre otros temas. ¡Qué barbaridad! Bueno, fíjese, vamos a tener que hablar sobre todos esos temas en una próxima oportunidad. Realmente apasionante haber conversado con usted, padre. Así llegamos al final, muy agradecida de este diálogo de La Colmena con el padre José del Rey Fajardo, director del Centro de Investigaciones Históricas de esta casa de estudio. Para más información los invitamos a visitar nuestra página web, la www.ucap.edu.be. Hasta otra oportunidad. Chao.